Al pasar esos 15 días, hermano, me afectó mucho. Empecé a llorar, empecé a recordar buenos momentos. Hermano, fue algo tan difícil que yo ya no quería salir de casa. Y mi mamá me miraba tan preocupado. Me dice mi mamá, tienes que salir adelante, no te puedes quedar ahí. Y aún yo no entendía lo que Dios había hecho. Definitivamente yo estaba muy mal. Llegó un punto, hermano, que yo le dije a Dios, así como usted lo oye, yo le dije a Dios, Dios, te equivocaste conmigo. ¿Y sabe qué le dije yo a Dios? Esto no es para mí, mátame, porque yo creo que no soy llamado acá. Yo quiero que tú me mates, yo quiero morirme. Ya no quiero saber nada de tu reino, ya no quiero saber nada de tu casa, hermano. Yo le empecé a decir a Dios como que justificándole muchas cosas. Y le empecé a decir a él, Señor, yo voy a renunciar a todo. Yo renuncio a todo. Si tú no me quieres matar, entonces yo voy a ver cómo hago. Pero yo no quiero saber nada de tu casa, yo no quiero saber nada de tu reino, yo no quiero saber nada de la alabanza, porque yo también ministraba la alabanza, yo no quiero saber nada de jóvenes, yo no quiero saber nada. Dios les bendiga, Dios les guarde en el poderoso nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos bendecir tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tengo la oportunidad y el honor de tener acá a un hombre de Dios que nos visita desde el hermoso país de Guatemala. Así que la gente que nos sigue desde Guatemala pendiente, porque sé que este contenido va a edificar a miles de personas que los van a consumir. En nombre de Dios, te bendiga. Amén. Es un gusto poder estar acá en este bello país de la República Dominicana. Muy contento, muy feliz. Mi nombre es Obed Hernández, soy de Guatemala y Dios me permite esta oportunidad de poder estar acá. Apenas estamos iniciando estos días y totalmente increíble. Pensé que los Hernández solamente estaban en República Dominicana, pero tengo familia para eso en Guatemala para allá. Esto es coincidencia, Hernández, sí, por cierto. Sí. Hombre de Dios, gracias por la oportunidad y de tomar un tiempo de venir acá. Ya sabemos que vienes de Guatemala, entonces quiero saber cómo es tu crianza en el entorno donde creciste, donde te desarrollaste. Ok. Quiero contarles que, bueno, todo depende, todo viene de mis papás. Hace varios años mi papá estaba en el país de Estados Unidos. Estaba pues allá, él tiene que viajar a Guatemala o regresa a Guatemala porque mi abuela necesitaba la firma de él. Y sin él no podían porque en ese entonces era el único de los hijos de mi abuela que estaba en Guatemala. Él tiene que regresar a Guatemala porque sin esa firma no podían operar a mi abuela. Y es algo impactante. Mi papá se viene, pues da la firma y la operación sale todo bien, excelente. Mi papá, pues él solo viene a dar la firma y tiene la intención de regresar de nuevo a Estados Unidos. Y es algo curioso porque él intentó como 6 veces y no pudo pasar. Intentó de muchas formas, intentó de varias formas, de tal manera que no pudo. Mientras otros pasaban, a él lo regresaban. Mientras otros pasaban, él no podía pasar. Y no es coincidencia porque al final todo era un plan de Dios. Y hermano, ustedes saben que cuando hay un plan de Dios, o sea, por más que uno intente hacer tantas cosas y Dios tiene un plan, sí, uno no puede definitivamente hacer tantas cosas porque ya hay un plan de parte de Dios. Y se me viene a la mente la palabra en el libro de Jeremías que Dios tiene ya planes para cada uno de nosotros. Y él habla de que desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, él ya sabía que éramos escogidos como profeta a las naciones. Entonces mi papá se queda en Guatemala y pues él estaba soltero, no estaba casado. Y pues como todos saben que un hombre pues tiene que conquistar a una mujer y pasa lo que tiene que pasar, pues se casa con mi bella mamá, que por cierto, pues si va a ver este video,
quiero saludarla y decirle que la quiero mucho, igual a mi papá lo quiero mucho. Y se casan, llevan a cabo la boda, empiezan a vivir. Y usted sabe, hermano, que la intención de toda pareja ya casada es tener una familia, formar una familia, tener hijos. Y curiosamente, pues pasan los años, pasan los años, pasan los años. Y mi mamá no podía quedar embarazada. Y tratan la manera de visitar varios doctores para ver que algún doctor pues dé una solución a este problema. Y definitivamente pues no se pudo, no se pudo. Y pasan los años, ellos anhelan, ellos quieren, pero no se podía. Y pues llega un momento definitivamente donde ellos pues están creyendo por un milagro. Ellos todavía no estaban asistiendo a una iglesia o a una casa, o sea, no tenían a Jesús. Y ellos se arriesgan creyendo por fe un milagro y que mi mamá quede embarazada. Es algo complicado, es algo difícil para una mamá, porque yo sé que hay muchas mamás que en su momento han pasado esto o han vivido esto, hermano. Y es algo bien difícil, algo bien complicado. Muchas mamás lloran porque anhelan tener un hijo, porque anhelan tener una niña. Y definitivamente, pues sé que mi mamá pasó algunos años con esta misma situación de anhelar, de tener un hijo, pero no se podía. Entonces ellos hacen una promesa a Dios. Y lo curioso es que ellos aún no tienen a Jesús. Son personas inconversas, pero le hacen una promesa a Dios. Y le creen a Dios y hacen un pacto y le dicen: Dios, si tú nos das a un niño, o mi esposa queda embarazada, o yo quedo embarazada, pues te vamos a servir. Ese fue el pacto. Y la palabra de Dios pues es tan fiel y verdadera que usted sabe que lo que uno promete, uno tiene que cumplirlo, mi hermano. Sí. Y ellos hicieron ese pacto. Bueno, y el milagro sucedió, hermano. Ya usted se puede imaginar, ese milagro sucedió de que mi mamá quedó embarazada. Wow. Entonces, naces tú. Nazco. Ok. Entonces, luego que naces, ¿cómo es el ambiente donde tú empiezas a criarte? ¿Qué enseñanza empezaste a recibir? Ok. Bueno, en su momento fue algo feliz, fue algo muy increíble, porque mi mamá queda embarazada, pasa el proceso de los 9 meses y todo, nací y había un pacto, y el pacto era de que si mi mamá quedaba embarazada, ellos le iban a servir a Dios. Pero ellos, al pasar un año, ellos se olvidaron de la promesa. Y usted sabe que muchas veces pues se nos olvida como humanos. Sí. Y ellos se olvidaron de la promesa. Y el problema fue que al año yo me enfermé. Me enfermé como no tiene idea. En su momento pues mi papá tenía algunos ahorros en varios bancos de Guatemala, que había él ahorrado estando en Estados Unidos. Y me enfermé de tal manera que ellos estuvieron muy locos, estuvieron preocupados, tratando la manera de ver cómo yo podía sanar. Pero todo viene del pacto, de la promesa que ellos le hicieron a Dios, que si mi mamá quedaba embarazada, ellos le iban a servir. Entonces yo nací y ellos se olvidaron de la promesa. Me enfermé al año, tenía un año cuando me enfermé. Entonces ellos tratan de ir a doctores. Ellos todavía no eran cristianos, todavía eran inconversos. Van a doctores, gastan todo lo que tienen. Hay una doctora que le dice a mi papá, porque mi papá lo ha testificado, yo no sé qué es lo que tiene su hijo, su niño, pero ya gastamos todo. Y mi papá cuenta esto porque es algo impactante. La doctora dice que se agarró los pelos de la cabeza
Ya, literal. Y dijo, yo no sé qué es lo que tiene su niño. Ya le dimos todo lo necesario. Y no hay nada. Y no vemos ninguna reacción. Yo no sé qué es lo que él tiene. Ya, hermano, usted se puede imaginar ese dolor tremendo. Wow. Mis papás visitan algunos brujos para ver si ahí había alguna solución. Nada. Nada. Ni médicos, ni doctores, ni brujos, ni el dinero, ni la medicina. Nada, hermano. Definitivamente nada. Y yo estaba ya a punto de morir. Ya solo como huesos. O sea, ya me estaba desfigurando. O sea, literal, a punto de morir, hermano. Pero ellos se acuerdan de la promesa. Y mi papá en una ocasión, él pues, estando trabajando, le dice a Dios, Dios, hay una promesa que no cumplimos. Y queremos ahora cumplirla. Dios mío. Manda a alguien o haz algo por mi hijo. Porque ya no pudimos hacer nada. Ya dimos todo, lo gastamos todo y no pudimos hacer nada. A mi papá trabajando, él cuenta de que estaba partiendo unos trozos. Allá en Guatemala le llamamos trozos de palos, ya para para sacar algunas rajas, para quemarlas, hacer comida. Y mientras él estaba ahí rajando esos trozos con una hacha, así repentinamente lo llegan a buscar. Y sale mi mamá y le dice, era un pastor. Y el pastor venía en una bicicleta, no sé cómo le llamarán acá en Dominicana, pero llegó en una bicicleta. El pastor no era de ahí, venía de otro lugar. Y Dios le reveló al pastor que en esa casa había una necesidad. Qué increíble, hermano. Wow. Que en esa casa había una necesidad muy grande. Y la necesidad era que yo estaba enfermo. Entonces mi mamá busca a mi papá y le dice, mira, te vienen a buscar. Cuando mi mamá le dice eso a mi papá sintió que un juego le cayó encima. Él sintió como que algo Dios estaba haciendo. Y él no escuchó ni dos veces, dejó tirar el hacha, dejó la leña, salió corriendo y se fue a recibir al pastor. Cuando él llega a donde está el pastor, mi papá le dice, ¿y a usted quién lo mandó acá? Y el pastor le dice, a mí Dios me mandó. Y él me mostró que aquí hay una necesidad. Hermano, el pastor no nos conocía. El pastor ni conocía el lugar. El pastor no pidió ni alguna ubicación con algunas familias o en una casa donde nosotros vivíamos. Dios lo llevó directamente donde nosotros estábamos ya viviendo. Entonces, y mi papá le dice, pastor, aquí es donde hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Le pregunta el pastor a mi papá. Es que mi niño está a punto de morir. Y ya dimos todo y definitivamente estamos creyendo por un milagro. A eso he venido yo, dijo el pastor. El pastor en su momento oró. Hizo una oración ni muy extensa, sino una oración tan corta pidiendo un milagro por Dios. En ese momento mi papá recibe a Jesús. Se entregan a Jesús. Y ahí hubo un cambio por completo. El pastor se va, bueno, creyendo por un milagro. Lo curioso es que ahí sucedió un milagro, hermano. Que al siguiente día, mi mamá preparó un atol, no sé cómo le llamarán acá, pero preparó un atol de plátano verde. Que el pastor le dijo, hagan eso. Y ¿Un atol qué es eso? ¿Un atol de plátano? Bueno, allá en Guatemala le llamamos atol a diferentes tipos de alimentos que se procesan naturalmente. Por ejemplo, entonces el pastor le dice, hagan un atol de plátano, entonces agarran el plátano verde, como que lo tuestan o lo ponen como que a tostar y luego lo muelen, ¿ya? Lo muelen y ya eso lo procesan en una olla, en el fuego, le echan agua, entonces ese atol sale muy rico, ¿ya? Entonces ese atol es el que el pastor le dice a mi mamá, haga eso y dele. Al otro día, porque yo no comía nada, o sea, nada, literal, ya estaba totalmente a morir. Pero lo curioso es que al siguiente día, cuando mi mamá prepara ese atol, yo empiezo a comer.
empiezo a tomar y ellos se quedan así como que sorprendidos. ¿Pero qué está pasando acá? Pero si ayer no comía, o sea, nada, y ahora Dios hizo un milagro, hermano. Wow. Yo me levanté literal. Entonces, Dios te sana, Dios te levanta, tus padres empiezan a ir a la iglesia, entonces empiezas a criarte en ese ambiente cristiano de la iglesia. Correcto. Entonces ya mi papá se empiezan a ir a la iglesia, empiezan a congregarse. Nosotros estamos viviendo en un lugar llamado La Presa. Mi papá busca a algunas iglesias cercanas para que lo vayan a visitar porque él quiere congregarse, porque el pastor venía de otro lugar y las iglesias pues tenían ocupaciones, no pudieron llegar los hermanos a nuestra casa porque el deseo de mi papá era congregarse y no llegaron. Entonces mi papá tiene que buscar a ese pastor, averiguar de dónde él venía, y él venía de un lugar llamado Viloma. Y pues mi papá le quedaba retirado, tal vez como en vehículo, a unos 10 minutos de distancia. Caminando, estamos hablando de quizás unos 45 minutos de distancia. Entonces mi papá tuvo que congregarse en la iglesia donde venía el pastor. Entonces estuvieron congregando. Entonces ya yo era el único, porque definitivamente mencioné que mi mamá no podía tener hijos. Entonces empezaron ellos a congregarse. Entonces llega un momento donde pues ellos reciben el llamado a levantar una obra. Y entonces Dios los saca de donde estaban ellos congregándose y los lleva al lugar donde nosotros recientemente estamos viviendo. Y usted sabe que nadie es profeta en su propia nación, pero Dios los sacó del lugar donde ellos estaban congregando para llevárselos a otro lugar. Entonces ellos empiezan a levantar una obra, Dios los llama al ministerio. Literal, ahí no hay casas en su momento, solo habían árboles, áreas con árboles, casas, nada. Usted se puede imaginar, hermano. Allá nosotros le llamamos área rural, donde no hay nada de casas, donde usted mira monte alrededor. Sí. Entonces compran un terreno, empiezan a levantar ahí una galera para hacer cultos. ¿Y cuántos eran los que se congregaban en ese entonces? Los únicos eran mi papá, mi mamá y yo, que era como niño. Y mi papá le dice a Dios: bueno, Señor, si tú me llamaste, quiero que tú hagas algo, porque si tú ves acá, solo hay monte, hay árboles, y casas y personas, yo no veo nada acá. Entonces Dios le habla a mi papá a través de una visión, de un sueño, le dice: tranquilo, no te preocupes, las personas van a llegar de diferentes lugares. Entonces yo empiezo a crecer, después de que yo no podía, después de que mi mamá no podía tener hijos, ya venía la segunda, es mi hermana. Bueno, quiero contarle de que después de que ella no podía tener hijos, ahora ella tiene 5 hijos. Se multiplicó. Se me viene a la mente cuando Jesús solamente tiene unos panes y unos peces y había muchas personas. Jesús multiplicó esos panes. Se multiplicó, hermano. Después de que no podía tener, nos multiplicamos. Ahora somos 5. 4 hombres y una mujer. Qué increíble, hermano. Entonces empezamos a crecer. Ya no éramos 2, sino ahora ya éramos 3 hermanos. Entonces ellos empezaron a trabajar, empezaron a evangelizar. Empezaron a llegar hermanos y llegaban un tiempo y se alejaban, llegaban un tiempo, se iban, llegaban un tiempo, quedaban los mismos, solamente mi papá, mi mamá. Entonces fuimos creciendo. Usted sabe que en una familia pastoral es muy complicado, y porque se pasan muchas cosas, escasez, críticas, murmuración, dan ganas de tirar la toalla, sí, de renunciar. Y muchas cosas. Entonces llega un punto donde mi papá pues quería renunciar, porque él sintió que su llamado no era ese, porque la iglesia no crecía.
O sea, fue algo difícil, algo duro. O sea, iniciar de cero, hermano. Ya usted se puede imaginar, iniciar de cero es algo totalmente desesperante. Ellos estaban desesperando porque las personas llegaban poco tiempo y luego se retiraban. Así, hermano. Y se volvían a quedar ellos solos. Entonces ellos hacían todo. Ellos iniciaban, daban la bienvenida, cantaban himnos, cantaban unos coros, oraban por las ofrendas, ellos predicaban, ellos daban los anuncios, ellos hacían ventas, ellos oraban para finalizar los cultos, ellos lo hacían todo, todo, todo. En tu caso, ¿cómo es tu crianza? ¿Qué ejemplo te dieron ellos como padres y como pastores? Ok. Muy bien. Mi familia actualmente, la mayoría, todos son músicos. Como que eso ya viene en la sangre, lo digo así. Podría ser o no. Y yo nazco con un talento y el talento es tocar la batería. Empezamos a tomar los principios bíblicos que mis papás nos empiezan a mencionar, hagan bien las cosas, desde niños, a donde quiera que ustedes vayan, saluden, y eso les va a ayudar a ustedes. Y mis papás siempre nos recordaban los principios bíblicos, donde dice que debemos de honrarlos para que tengamos larga vida, para que nos vaya bien. Entonces, eso como que nos quedó a nosotros en la mente. Empezamos a crecer, yo empiezo a tocar batería desde niño y todo eso nos ayudó. Fuimos muy reservados en su momento. Nosotros casi no participábamos en eventos en la escuela, éramos muy reservados. Ya por la mentalidad que nos enseñaron, que teníamos que hacer bien las cosas, desde un punto de vista, pues estábamos que muy atrapados, o sea, no podíamos salir, no teníamos libertad. Pero lo importante es que nos dieron buenos principios. Y definitivamente fuimos creciendo con mis hermanos, fuimos creciendo espiritualmente, ministerialmente, pero cuando yo tengo 6 años, 7 años por ahí, yo estoy tocando la batería. Y mientras yo estoy tocando la batería, hay una pastora de Costa Rica que llegó a predicar. Es la primera pastora que llega de Costa Rica, de otro país, a visitarnos. Y apenas teníamos una galera, pocas personas, pero le dan el tiempo para predicar y la pastora, mientras le dan el tiempo, ella toma el micrófono. Y todos sabemos que un predicador cuando llega, lo primero que hace es saludar y presentarse de dónde viene. Y la pastora no hace eso, sino la pastora toma el micrófono y se voltea a donde yo estoy sentado en la batería. Y la pastora me señala y me dice, ese niño nació con un propósito. Y ese niño, dice Dios, que lo va a llevar a las naciones. Hermano, yo era un niño, o sea, tenía como 7 años. Esa palabra quedó ahí. Y todo normal, fui creciendo musicalmente, de tal manera que le enseñé a mis hermanos también para que ellos fueran creciendo, la iglesia fue creciendo. Hubo un tiempo donde mis papás les tocó que liberar a muchas personas porque a cada día les tomaban espíritus inmundos, los llamaban para ir a orar. Ellos pasaron esa época donde tuvieron que atar, reprender a esos espíritus. Dios los respaldó, habían milagros, las personas los llamaban para orar, las personas sanaban. Fuimos creciendo y los principios que ellos nos mencionaron nos fue ayudando. Y fuimos creciendo de tal manera que esa galera se quitó, ya se empezó a levantar ya una casa de blog ya formalmente y todo. Entonces, todos esos principios nos ayudan a nosotros crecer en el ministerio. Entonces, ¿a qué edad tú sientes ya el llamado de Dios de forma personal contigo? Ok. Quiero contarles que a los 12 años, entre 11 o 12 años, yo siento un llamado. Y mi llamado fue de esta forma. Recuerdo de que era un niño y subíamos al altar a tocar batería. Y mi papá siempre nos decía, ustedes tienen que bautizarse. Pero yo no los quiero obligar, sino que ustedes sientan hacerlo. Y llegó un momento donde
yo estando, usted sabe, hermano, que cuando es un niño, pues uno asiste, uno Sí. va, pero yo no había aceptado a Jesús. Y fue algo increíble porque yo no había tenido un encuentro con Jesús. Y mi encuentro con Jesús fue algo tan sencillo. Ya a mí no me predicaron, a mí no me evangelizaron, sino yo, en horas de la madrugada, yo tengo un dolor de oído. Pero yo desperté con un dolor inmenso, un dolor fuerte, un dolor insoportable que mi mamá me agregaba ahí líquidos, me agregaba el tallo de la cebolla y un montón de cosas. Y mi papá dice, nos vamos a alistar porque tenemos que llevarlo al hospital. Pero yo estaba gritando de ese dolor fuerte, gritando, porque era insoportable. Entonces, y yo le digo a mi mamá, mamá, no hay necesidad de ir al doctor. Yo voy a aceptar a Jesús. Y sé que al aceptar a Jesús se me va a quitar ese dolor. Y mi mamá se queda sorprendida y le dice a mi papá, dice que no quiere que lo llevemos al doctor. Él quiere aceptar a Jesús y él quiere que oremos por él. Y mi papá se queda sorprendido y dice, ¿seguro? Está totalmente convencido de lo que va a hacer. Y yo le digo a mi papá, estoy seguro, estoy convencido de lo que yo quiero hacer. Entonces ellos se sorprendieron por la respuesta que yo les mencioné, ¿verdad? Entonces yo estando acostado en la cama donde estaba durmiendo, ellos oran por mí, hago la oración de fe y todo. Y increíble, hermano, un milagro más, el dolor de oído se me va. Se me va por completo. Ni la cebolla, ni los líquidos, ni otras cosas más pudieron hacer, sino que el milagro lo hizo Jesús cuando yo entregué mi corazón. Tenía 11 o 12 años por ahí. Al siguiente año, pues, hay bautizos y yo sentí de Dios bautizarme. Ya. Me bauticé y ahí ya empecé yo a sentir un llamado de parte de Dios por su obra, por su reino. Empezamos a trabajar espiritualmente. Me acuerdo que estando estudiando de básico, así le llamamos allá, ya un estudio nivel básico, me acuerdo que salgo, hay un llamado, siento algo de parte de Dios, pero todavía no estaba yo tan al 100. Sí estaba, pero no al 100. Estudio diversificado, ya es diversificado allá en Guatemala, es estudiar ya una carrera para ser ya un profesional. Y me acuerdo que por varios años en la iglesia, yo había sido un joven muy activo. Yo tuve varios líderes de jóvenes, de tal manera que yo pasé varios años con 5 hermanos jóvenes que me lideraron a mí, ya que eran mis líderes o como pastores de jóvenes. Y yo estaba ahí atento. O sea, pasaron 5 jóvenes en su momento. O sea, estamos hablando de mi niñez, ya un preadolescente, ya un adolescente. Pero cuando yo termino de estudiar diversificado y me gradué ya de una carrera que estudié, entonces mi intención era trabajar en un banco. Trabajar en un banco porque yo quería estar sentado en una computadora, porque mi carrera es perito en administración de empresas. Y yo quiero trabajar en un banco donde hay un aire, ya hay todo así pro, ya ese era mi anhelo. Y bueno, como ya tenía todo registrado, entonces yo hago mis papelerías, saco varias papelerías y empiezo a dejar en varias instituciones bancarias allá en Guatemala. Y lo curioso es que a mí me llaman para las entrevistas, paso la entrevista y en todos los bancos que yo visité, así hermano, yo visité todos los bancos y en todos los bancos me llamaban a las entrevistas, pero ¿sabe dónde yo me quedaba? Era en el examen. Pero yo así, pero ¿cómo es posible que yo perdí el examen si yo respondí bien? O sea, yo había sido muy aplicado a mis estudios. Desde primaria, básico, diversificado, incluso tenía una beca, y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no gané el examen si yo discerní que sí había respondido bien? Y a mí me decían, lo sentimos, Obed, pero no ganó el examen. Pero ¿cómo así que no gané? Pero si yo respondí bien, sí, no sé qué pasó, pero no ganó.
Pero mi intención era trabajar, o sea, superarme. Me voy a una librería. Trabajando en esa librería, no me siento bien, no me siento cómodo ahí. Me salgo de esa librería. Me voy a unas funerales. Hermano, yo quería buscar un lugar donde yo me pudiera sentir bien. Me voy a unas funerales, me reciben a unas funerales. Estando trabajando en las funerales, tampoco me siento bien porque no era lo mío, o sea, no era lo que yo quería para mí. Sí. Salgo de esas funerales. Entonces, yo digo, le pregunto a Dios, ¿cuál es el llamado que tú tienes para mí? Porque yo intenté trabajar en varios bancos, no pude. Trabajé en una librería, trabajé en unas funerales y no pude. Ahora, ¿cuál es mi llamado? Y yo así preguntándole a Dios directamente, Señor, ¿a quién tú me has llamado entonces? Y bueno, inicia un año más. Eso fue en el 2016, 2015, 2016 por ahí. Cuando inicia un año más, habían pasado 5 pastores de jóvenes. Entonces los pastores que habían pasado, pues algunos tuvieron que viajar a Estados Unidos, otros se casaron. Y no había nadie más quien trabajara como pastor de jóvenes. Y me dice mi papá, es su turno. Estando sentado en una mesa cenando, me dice papá, es su turno, le toca ahora. Si no se quedó trabajando en los bancos, si no se quedó trabajando en donde fue y estuvo trabajando, es porque Dios no quiere que usted trabaje ahí. Mi papá hablándome ahí. Y él me dice, Dios quiere que usted trabaje en su reino. ¿Será? Y yo todavía dudando, ¿será, papá? Bien, prepárese porque le toca. Entonces, iniciando un año nuevo, pues yo empiezo a trabajar como pastor de jóvenes, como líder de jóvenes, sin experiencia, hermano, sin nada. Y yo empiezo a pedirle a Dios visión, estrategias, porque en su momento los que habían trabajado venían trabajando una secuencia tradicionalmente, ya, que pues era lo normal que se había vivido. Entonces yo le dije a Dios, yo quiero trabajar con jóvenes, pero quiero hacer un cambio de mentalidad. Quiero hacer algo nuevo, algo diferente, algo que impacte, algo que no se haya visto acá. Porque donde nosotros estamos son áreas donde las personas están acostumbradas a lo tradicional. En cambio, en una ciudad es muy diferente. Entonces yo le empiezo a decir a Dios, yo quiero implementar a los jóvenes algo nuevo, quiero implementarle a la mentalidad de los jóvenes algo que impacte, algo que llame la atención. Entonces Dios me empieza a dar las estrategias, Dios me empieza a revelar las estrategias, me empieza a dar los pasos y empezamos a hacer algo diferente. Y una de las cosas que empezamos a hacer es que hicimos un campamento. Después de ese campamento cambió por completo la mentalidad de los jóvenes, empezamos a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, de tal manera que muchos jóvenes se empezaron agregando. Hace unos días publiqué en mi estado de WhatsApp cómo es que han cambiado las generaciones de las que hemos venido trabajando, de tal manera de que ese fue mi llamado, empezar a trabajar con jóvenes. Y Dios me empezó a utilizar, llegamos a muchos jóvenes, llegaban hasta 30, 40 jóvenes a cada reunión porque hacíamos fogatas, hacíamos noches de película, evangelismo, días de recreación en una piscina o si no en un río, días de rally bíblicos, campamentos, conciertos, y empezamos a hacer algo diferente, algo no visto ahí, de tal manera que eso impactó a la generación de jóvenes en su momento. Y usted sabe que uno como joven, pues uno tiene planes y todo. En el 2021, en el tiempo de la pandemia, pues llega un momento donde uno como joven pues quiere uno enamorarse, formar una familia, casarse. Ese es el anhelo de todo papá. Quizás algunos que hoy me están viendo acá, pues ese sea el anhelo, ¿verdad? Hermano, entonces Dios me llama a trabajar con jóvenes, pero en el 2021 hay un cambio. ¿Cuál? Y el cambio es que yo me enamoré. Me enamoré de una persona muy hermosa, muy elegante.
Y uno pidiéndole dirección a Dios, pues le dije a Dios, bueno, yo creo que es la indicada, creo que es ella. Y en su momento todo marchaba bien. Tenemos planes de casarnos y todo. Pero hay ciertas cosas que sucedieron en ese proceso. Mis planes eran casarme, mis planes eran formar una familia. Y suceden ciertas cosas en ese proceso. Usted sabe que en ese proceso el enemigo trata la manera de desenfocarle a uno la visión que Dios tiene ya plasmado en uno. Hubieron ocasiones que el enemigo trató de desenfocarme, de caer en tentación muchas veces y sin fin de cosas. Quizás algunos jóvenes que van a estar viendo este video son testigos de esto, que han vivido muchas cosas. Y hermano, fue algo bien, bien complicado porque aparte de que uno le pedía a Dios, el enemigo siempre trataba de desenfocarlo a uno, ¿ya? Y no cumplir el propósito que Dios tenía programado para uno. Entonces, estamos en planes de boda, pero surgieron ciertas cosas que como que no coincidimos. Entonces yo hablo con la persona y le digo, mira, yo creo que lo mejor es que le pidamos a Dios dirección. Orar y yo voy a orar. Empezamos a orar. Empezamos a orar. Ella empezó a orar y yo empecé a orar. Y yo fui claro con esa persona y le dije, mira, si a mí Dios me da una confirmación, yo seré honesta contigo. Y si Dios te da una palabra a ti, seas honesta conmigo, ¿ya? Porque eso será lo mejor para los dos. Y usted sabe, hermano, que Dios une propósitos. Y sucede que después de un tiempo de orar, y yo me metí con Dios, empecé a ayunar, empecé a pedirle a Dios dirección. Y de tal manera en que llega un momento donde Dios da una palabra y la palabra es, no es ahí. Y Dios dice, no. Entonces, bueno, fue algo muy doloroso, muy difícil para uno de hombre y de seguro para la cierta persona. Hermano, así terminó esa relación. No porque uno haya querido o porque ella quiso, sino porque fue Dios. Fue Dios, definitivamente dijo, no. ¿Qué tanto te afectó esa ruptura? Uf, hermano. Los primeros 15 días yo andaba como un gallito. Yo no sé, ¿verdad? Pero andaba ahí como que tranquilo. Yo caminaba así como que no ha pasado nada. A mí me preguntaban, ¿y qué pasó? No, todo está bien. Todo marcha bien. Y yo me creía como que un macho, como que no había pasado nada en los primeros 15 días. Y usted sabe muy bien que cuando hay una ruptura o cuando se termina una relación, los hombres, por la naturaleza, los primeros 15 días se hacen los fuertes. Sí. Pero las mujeres en los primeros 15 días lloran. Al pasar esos 15 días, hermano, a mí me afectó mucho. Empecé a llorar, empecé a recordar buenos momentos. Hermano, fue algo tan difícil que yo ya no quería salir de casa. Y mi mamá, bendecimos a todas las mamás, porque las mamás son las que muchas veces están al tanto de uno como hijo. Mi mamá me miraba tan preocupado. Y cada vez que ella me miraba preocupada, ella me preguntaba, ¿tenés algo, mijo? No, mami, todo está bien. Pero yo, por dentro, totalmente destruido. Y me dice mi mamá, tenés que salir adelante, no te puedes quedar ahí. Sí, mami, tienes razón. Y aún yo no entendía lo que Dios había hecho. Yo no entendía los planes de Dios. Y dice la palabra en Jeremías que los planes de Dios son perfectos, que Él tiene planes de bien y no de mal. Y definitivamente yo estaba muy mal. Llegó un punto, hermano, que yo le dije a Dios, así como usted lo oye, vive Dios en cuya presencia, que no estoy mintiendo. Yo le dije a Dios, Dios, creo que te equivocaste conmigo. Wow. ¿Y sabe qué le dije yo a Dios? Esto no es para mí. Mátame. Así como lo oye. Porque yo creo que no soy llamado acá, a esta tierra. Yo quiero que tú me mates.
yo quiero morirme. Yo no quiero saber nada de tu reino, ya no quiero saber nada de tu casa, hermano. Yo le empecé a decir a Dios como que justificándole muchas cosas. Y le empecé a decir a él, Señor, yo voy a renunciar a todo. A todo, a todo, a todo. Yo renuncio a todo. Si tú no me quieres matar, oiga, vive Dios que así le dije a él. Si tú no me quieres matar, entonces yo voy a ver cómo hago. Y si no pasa nada, yo me quiero ir para Estados Unidos. Pero yo no quiero saber nada de tu casa, yo no quiero saber nada de tu reino, yo no quiero saber nada de la alabanza, porque yo también ministraba la alabanza, yo no quiero saber nada de jóvenes, yo no quiero saber nada, nada, nada. Hermano, es algo increíble eso. Imagínense, tener ese atrevimiento de decir eso. Pero yo no sabía que Dios tenía planes. Y bueno, no pasó nada. Yo esperaba que mientras me dormía en las noches, yo cuando me acostaba tenía la mentalidad que ya no iba a amanecer. O sea, yo dije, Dios va a hacer algo en las noches y ahí me voy a quedar ahí y, bueno, muerto. Pero pasaban los días y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y entonces hubo una ocasión que estando en mi cuarto, yo agarré un piano. Porque estaba muy destruido. Agarré el piano y empecé a tocar. Solito yo en el cuarto, empecé a tocar. Y empecé a ministrar aquel canto que dice, tus cuerdas de amor. ¿Ya? Y empecé a ministrar y mientras yo estoy ministrando el piano, viene una unción de Dios, viene el Espíritu Santo, viene el fuego del Espíritu Santo que cae sobre mí. Y literal, yo empecé a llorar bajo la presencia de Dios, bajo la unción de Dios, bajo el fuego de Dios. Y yo empecé a llorar. Ya no estás llorando por la ruptura, sino porque la presencia te inundó. Correcto. Entonces estoy siendo ministrado por la presencia de Dios. Y viene el Espíritu Santo y como que en mi mente hay como un impacto, como que boom. Así, y me quedé así, ya no como que me quedé intacto. Boom, como una bomba, boom, y me detuve. Y hay como un presentimiento del Espíritu Santo, como una voz del Espíritu Santo. Y me lleva cuando yo era un niño y me dice, ¿te acordás? Cuando yo te di una palabra. Y la palabra es que yo te tenía preparado para las naciones. Y yo así como que, yo no me acuerdo. Y la voz y el Espíritu Santo, pregúntale a tus papás, ellos te van a confirmar. O sea, yo era un niño, a mí me dan una palabra. Porque esa palabra, cuando yo soy un niño, o sea, usted sabe que uno no es maduro, ¿ya? Yo ahí me enteré por esa palabra, por mis papás. O sea, desde que yo era un niño pasaron todos esos años. Yo no sabía de esa palabra. Entonces, al otro día yo quería que amaneciera, que ya se llegara el día, para preguntarles a mis papás. Y estando en la mesa desayunando, yo le hago una pregunta a mis papás. Yo quiero que ustedes me digan algo. Cuando yo era un niño, a mí una pastora me dio una palabra. Y ellos se quedaron viendo, se voltearon a ver. ¿Y quién le dijo eso? No, solo les pregunto eso. A mí una pastora me dio una palabra. Y dice mi mamá, sí, te dieron una palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Era una pastora de Costa Rica. Y ella dijo que este niño que está en esa batería, Dios lo tiene preparado para las naciones. ¿Es cierto? Le digo yo a mi mamá. Es cierto. Y le pregunto a mi papá, ¿es así? Es así. Y yo empecé a llorar en ese momento. Y mi mamá me dice, ¿pero qué tenés? No, es que es algo que el Espíritu Santo, mientras yo estaba tocando el piano, Él me ministró y me habló esa palabra, me recordó esa palabra, pero yo no me acordaba, yo no sabía de eso. Ahora ustedes me lo están confirmando y yo llorando. Esto es de Dios, dije yo. Entonces, eso fue en el 2023, en el mes de octubre. En el mes de octubre, pero ya a finales, eso fue a principios de octubre, cuando ellos me dicen, eso es cierto, lo que pasó. Entonces ya terminando el mes de octubre, yo me empiezo a meter más con Dios. Me empiezo a meter con Dios
Empiezo a orar, empiezo a ayunar, de madrugada empiezo a levantarme. Ya no era yo, sino era el Espíritu Santo que me levantaba. Yo no ponía alarma. Y el Espíritu Santo me levantaba y me levantaba para orar. Y empecé a meterme más con Dios. Empecé a meterme más con Dios. Empecé a leer la palabra, empecé a escribir, empecé a leer libros, empecé a orar. Tenía intimidad con el Espíritu Santo. Y yo le decía al Espíritu Santo, si tú me dices esa palabra hace años, entonces yo quiero que se cumpla. Pero yo no quiero provocarlas, sino quiero que tú las provoques. Porque si es de Dios, todo va a fluir. Y si no, pues no va a fluir. Entonces me empecé a meter con Dios. Y acá hay un testimonio también. Bueno, ahora mismo por eso estoy acá en República Dominicana, porque nosotros hemos tenido el privilegio desde hace años de recibir a muchos pastores, a profetas, a evangelistas, a misioneros de otros países, de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua, de República Dominicana, de Puerto Rico. Hemos tenido ese privilegio. Y desde hace años, pues como 6 años, yo conozco al pastor José Pichardo. Entonces, pero él llegaba allá a nuestra iglesia, ministraba, pero yo nunca le dije a él, lléveme, yo quiero irme con usted, si tiene una gira aquí en Guatemala, yo me voy con usted. Yo nunca le dije eso a él, nunca insistí a él. De tal manera que nosotros nos llenamos de confianza, empezamos a compartir más seguido. Mi papá le dice al pastor, si usted no tiene dónde hospedarse, nuestra casa está para que usted se hospede. El pastor me testificó y me dice que él estuvo orando a Dios y en esa casa, nuestra casa, era una casa indicada para hospedarse. Y Dios le dice al pastor José Pichardo que puede hospedarse ahí porque una familia sana, una familia de Dios. Entonces el pastor, al año que mi papá le dice, el pastor me escribe y me dice, Obed, ¿qué posibilidades hay que me hospeden en sus casas? Y yo hablo con mis papás y ellos me dicen, claro. Entonces ya la amistad fue más profunda, la amistad fue ya muy diferente. El pastor llegaba a su gira, él se hospedaba ahí, literal, y todo. Pero yo nunca le dije al pastor, quiero que me lleve, o me ofrecí. Dejé que Dios fluyera en él. En el mes de noviembre, él estando acá en Dominicana, él me llamó. Me acuerdo que fue un 3 de noviembre. Días antes de él venirse de irse de Dominicana para Guatemala, él me llamó. Y me dice, Obed, ¿qué estás haciendo? Pastor, aquí estoy sirviendo, trabajando. Y él me dice, mira, quiero que te vayas conmigo a una gira en Guatemala. Y yo me quedo sorprendido. Y yo no creía. Yo le digo, pastor, ¿es cierto? Y él me dice, yo no estoy en mueca, no estoy jugando. Es cierto. Entonces yo le digo, pastor, no le puedo confirmar. Porque primero tengo que pedirle autorización a Dios. Y luego yo estoy bajo autoridad de mis papás. Son mis papás, son mis pastores, pero tengo que pedirle permiso a ellos. Y luego yo estaba trabajando en una escuela, dando clases de música y tengo que pedirle permiso a la directora. Tenía 3 retos muy grandes. El primer reto fue con Dios. Yo le dije a Dios, Señor, ¿esto es tuyo o no? ¿Quieres que salga o no? Y Dios me confirma, es tu tiempo de salir. Pero en ese momento, en el mes de noviembre, en el 2023, yo no salgo a las naciones, sino yo salgo de donde yo vivo, un departamento llamado Retauleo, pero en Guatemala. O sea, salgo de ese departamento o de esa provincia a otro departamento, a otra provincia, pero ahí mismo en Guatemala. Entonces, ya tenía la confirmación de Dios. Dios me había dado el ok, pero todavía faltaba la confirmación de mis papás, mi autoridad y donde estaba trabajando. Y le pedí señales a Dios. La señal fue que si mis papás me dicen que no hay ningún problema, que me vaya, entonces está confirmado todo. Pero si ellos me dicen que no, que qué va a ir a hacer, porque era un mes, hermano. O sea, no era ni una semana, ni 3 días, ni 15 días. Era un mes. Ya, salir de donde yo vivo para ir a otro lugar. Un mes.
Entonces yo tenía mucho trabajo con jóvenes, con discipulado, que con intercesión, que con niños, que con evangelismo, que con la alabanza y muchas cosas. Entonces yo llego, estamos tomando un café en la noche y yo le digo a mi papá, papá, el pastor Pichardo quiere que yo lo acompañe a una gira de un mes acá a Guatemala y yo quiero pedirles permisos y ustedes me lo dan. Y mi papá y mi mamá se quedan viendo. Y ellos me dicen, hermano, yo con miedo, porque por dentro estoy temblando. Yo así como que, por mí, asustado, porque yo digo, es una oportunidad que yo le vengo pidiendo a Dios. Y yo estoy esperando esa señal de que ellos me digan no. Y yo así como que, quedarme en suspenso. Y yo estoy temblando por dentro. Y cuando ellos me dicen, váyese, que no hay ni un problema, no se preocupe. Salga, que nosotros nos vamos a encargar de todo. Usted sabe que uno como hijo, pues uno hace de todo para apoyar a los papás. Ya ellos han trabajado muchos años para levantar la iglesia y todo eso. Entonces, uno tiene ya compromisos con Dios y luego con ellos y luego con la iglesia. Entonces ellos me dicen, dele, no se preocupe, es su tiempo para salir. Y yo digo, ya tengo la segunda confirmación. Ahora falta todavía donde estoy trabajando. Llega el siguiente día, trabajo con los alumnos y yo le digo a Dios, ¿cómo le digo a la directora? ¿Le digo antes o le digo después? Y el Espíritu Santo, dile después de que termines de trabajar. Bueno, di la clase, como que yo no iba a salir, todo bien. Terminó las clases, yo me acerco a la directora y le digo, directora, yo tengo un problema. Y el problema es que yo voy a tener una gira. Voy a salir de Retableo para irme a otros lugares de aquí de Guatemala. Entonces yo quiero comentarle de que, ¿qué piensa usted? No hay ni un problema que yo deje a un maestro cubriéndome mientras yo me voy. Y yo con miedo, ¿verdad? Y la directora me dice, no se preocupe, dele. Si usted ya tiene a alguien que va a trabajar, magnífico, excelente. Y ella me pregunta, ¿y ya le pagaron? Y yo le digo, no, directora. Y yo quería mi sueldo, quería mi pago, porque con eso tenía para comprar algunas cosas y salir con el pastor José Pichardo. Y la directora me dice, ¿no le han pagado? No. Entonces ahorita llamo para que le vengan a pagar. Y en ese momento llega la otra maestra, firmo y me dan mi pago. Y yo contento, y dije, esto es de Dios. En ese mismo momento yo agarro el teléfono, le llamo al pastor, le digo, pastor, nos vamos a esa gira de un mes. Y me dice el pastor, no hombre, Obed, no lo creo. De verdad, pastor, nos vamos a la gira. Entonces, ahí es cuando yo salgo por primera vez a una gira de un mes. No con alguien de Guatemala, sino con un pastor de República Dominicana. ¿Y qué tal se sintió esa experiencia? Fue una experiencia muy increíble. Me acuerdo que mis papás me van a dejar a donde tengo que subir al bus. Me tomo unas fotos ahí, las publico en Facebook. La gente así como que reaccionando, va para otro país, o va para Estados Unidos, o va para acá, o para dónde va, y la gente comentando, y yo así como que no, tranquilos, yo solo estoy viajando para Guatemala. Pero mientras yo voy en el bus, llegando ya a la ciudad capital de Guatemala, yo pongo un canto bueno, yo creo que es de acá de República Dominicana, quien ministra esa letra. Es la de Hermoso Momento. Sí. Y yo pongo ese canto. Cairo Watching. Correcto. Yo pongo ese canto y me pongo los auriculares y va una persona a la par mía. Y yo me pongo esos auriculares. Y yo no entendía lo que aún Dios estaba haciendo. Y yo me pongo esos auriculares y yo empiezo a escuchar la letra de ese canto. Que me tocó, hermano, increíble. No me dio pena que en este lado izquierdo iban personas y a mi lado derecho iba una persona más. Yo empecé a llorar, como no tiene idea. Yo empecé a llorar y yo le dije a Dios, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero creo firmemente que tú vas a hacer algo. La promesa se va a cumplir. No sé qué es lo que tú me vas a enseñar, no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero algo tú vas a hacer. Y viene el Espíritu Santo y me dice, es tu entrenamiento.
es tu preparación, porque apenas estás iniciando. Pero nos quedamos hace un momento en el proceso de la ruptura. ¿Cómo tú pudiste superar estas cosas? Ok. Yo la superé porque mientras yo estaba en el piano, Dios me Dios me recuerda esa palabra. Y desde ahí yo dije, bueno, es tiempo de tomar valor. Y lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios. Porque ustedes escucharon que en su momento yo dije que me quería morir, o que me matara a Dios, o que me quería ir para Estados Unidos. Y yo en ese momento, cuando Dios me recuerda esa palabra, vengo yo y le pido perdón a Dios. Le pido perdón a Dios. Señor, perdóname. Porque no tenía que decir eso. Y ya lo dije, pero perdóname, Señor. Y llorando. Entonces fue ahí donde yo, literal, yo tomé fuerza. Vino una palabra que está en Josué. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Yo tomé esa palabra y dije, no, es tiempo de quedarme acá. Tengo que salir, porque se puede. Y me acordé también de otra palabra, cuando Timoteo estaba asustado porque tenía que dirigir a una mega iglesia. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, Dios a ti no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad. Y esas palabras estuvieron muy presentes. Y en ese momento como que yo me levanté, porque yo estaba ya hundido, yo estaba como que ya sin fuerzas, sin rumbo, sin dirección. Yo estaba como que Dios no tenía un plan para mí. Pero en ese momento, el cambio fue cuando Dios me recuerda esa palabra. Ahí cambió por completo mi vida. Y desde ahí las cosas empezaron a fluir de una manera muy increíble hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué consejo tú le das a esta generación de jóvenes que muchas veces se están negando a lo que es el llamado de Dios para con ellos? Y que por cualquier circunstancia, cualquier proceso, cualquier dificultad, quieren soltar el llamado y no quieren continuar. Yo quiero decirle a esta generación que me está viendo ahora mismo, yo sé que me van a ver en diferentes partes del mundo, quiero decirles que por más difícil, por más complicada que sea la situación, sea una ruptura, sea algo, quiero que no se queden estancados. Hoy acá Obed Hernández les dice de todo corazón, no se queden estancados, sino que se puedan basar a los principios de la palabra y que puedan meterse con Dios y no digan ustedes se terminó todo y no digan ustedes se acabó todo, porque muchas veces pensamos que el mundo se va a terminar o que el mundo se va a acabar. No, el problema es que Dios permite estas cosas porque Él tiene preparado algo grande, algo fuerte para los próximos años. Y eso era lo que yo no sabía, que Dios tenía preparado algo fuerte para mí en los próximos meses, en los próximos años. Entonces yo quiero decirle a esta generación, si están viviendo ahora mismo lo que yo viví, o quizás alguien va a vivir algo mismo de lo que yo viví, que no le pongan prioridad a la voz del enemigo. Porque el enemigo va a llegar y te va a decir, ya vistes, Dios se olvidó de ti. Ya vistes, Dios no tiene un plan para ti. Ya vistes, Dios está jugando contigo. Ya vistes, Dios está lejos de ti. Tú no sirves. Tú no vales nada acá. De balde naciste. ¿Para qué naciste? Y el enemigo, hermano, empieza a llenar nuestra mente de tantas cosas. Automáticamente de basura. Y quiere desenfocarnos. Y la estrategia del enemigo es destruirnos. Sí. Pero Dios tiene un plan. Para ti como joven, ¿qué ha sido el reto más difícil como joven cristiano? Bueno, en este tiempo, una de las cosas más difíciles es que en su momento, pues, ser ejemplo para muchos jóvenes, porque he tratado la manera de cuidarme en todo este tiempo para ser ejemplo a generaciones. Hermano, he tenido ofertas, así como lo oye, ofertas del enemigo, tratando de la manera de destruirme, de que Obed ya no
sea ejemplo para las generaciones. Eso ha sido un reto grande para mí. Sí. Porque usted sabe que ser ejemplo es bien difícil. Porque uno tiene que estar bien, andar bien, comportarse bien. Y eso ha sido un reto grande. Que hasta el día de hoy yo he visto la cosecha. Wow. Yo, a donde quiera que voy, si hay personas drogadictas, personas que están bebiendo licor, personas de escasos recursos, yo les hablo, les digo, Cristo te ama, sos el próximo profeta, sos el próximo evangelista, a donde quiera que yo voy, he tratado de ser un ejemplo. Y en mi comunidad, que quiero mucho y bendigo a toda la población de La Presa, Retauleo, Guatemala, todas las personas me ven como un buen ejemplo. Eso ha sido mi mayor reto, ser ejemplo. Y ahora muchos me ven como ejemplo. Muchos jóvenes me escriben y me dicen, hermano, quiero que me apoye, hermano, quiero que me ayude, hermano, quiero que me dé un consejo, quiero que me oriente. Y yo digo, ese es el mayor reto que yo he tenido, ser ejemplo para las generaciones y mencionarles con mi ejemplo y decirles de que Cristo es un Dios que todo lo puede y que podemos en Él y que sí podemos marcar la diferencia y que podemos hacer increíbles cosas y que usted y yo fuimos llamados a hacer cosas sobrenaturales, a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, de tal manera que el mundo de las tinieblas se estremezca. Porque cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una generación de Dios, cuando hay un joven de Dios, las tinieblas tiemblan. Y muchos se han quedado sorprendidos porque me han preguntado, ¿y cómo le he hecho? Es que ha sido Dios. ¿Cómo es que yo he logrado todo eso? Ha sido Dios. Ha sido Dios. Ahora mismo, antes de venirme para acá, me escribe una de las maestras de nuestro equipo y nos dice la maestra en el chat, Obed, las maestras están muy contentas porque estamos llegando de seguido a trabajar con los niños. Y ellas están muy agradecidas porque estamos trabajando. Quiero que vengan más seguido. Y hemos estado abarcando a varias generaciones, predicándole a los niños, predicándole a las señoritas, a los jóvenes en los institutos, en los colegios. Y todo eso ha llamado la atención a muchas personas. Entonces, eso ha sido mi mayor reto. Ya, a donde quiera que yo voy, saludo, estoy ahí, tratando la manera de que las personas vean a Jesús en mí. Y eso ha logrado a que muchos puedan creer en Jesús. Wow, esto está, poderoso testimonio de cómo Dios es capaz de restaurar a un joven que está hecho pedazo y cómo Dios es poderoso, hermano. Dios es grande y maravilloso, hombre de Dios. Si la gente quiere seguirte, comunicarse contigo, ¿por qué vía le es más factible? Ok. Bueno, quiero contarles que pueden buscarme en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube como Hernández Obed. Estamos ahí para servirles. Ustedes pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Vamos a ver si no se me está olvidando otra plataforma digital. No, yo creo que son las únicas. Sí. Y bueno, si hay alguien acá que pues quiera nuestro contacto, pues también podemos dárselo por medio de las redes sociales y que estamos para servirle. Sí. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó en este contenido que sé que fue de mucha bendición y edificación para sus vidas. Así que no olvide suscribirse y compartirlo con alguien más, para que alguien más también pueda ser bendecido por Dios a través de este contenido. Y que Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.